Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenos días, familia de Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea un día de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir a un texto que está en Juan capítulo 8, vamos a estar leyendo el verso 44 y 45. Desde ya les digo que este no es el texto base. El texto base va a ser 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a estar contextualizando la pericopa desde el versículo 1 hasta el verso 17. Ese va a ser nuestro texto base, ya que nosotros estamos hablando en una serie que es Pablo y la comprensión de la ley y de la gracia. Quiero hablarles a ustedes de esto puntualmente, ya que obviamente la intención mía es mostrar la forma en la que Pablo correctamente interpretó la gracia, interpretó la ley e interpretó la vida de creencia. Porque, a ver, nosotros tenemos varios problemas en la actualidad. Y el problema es que no hemos aprendido a cómo vivir la vida cristiana. Entonces, si usted va a estar en este programa, que de hecho lo voy a dividir en dos, porque hoy voy a hablar acerca de la estrategia de Satanás, de cómo Satanás hace para seducir, para engañar y para inclinar al creyente hacia un costado. Y por otro lado, la otra semana voy a seguir tocando este tema, pero ahora desde la perspectiva del creyente. ¿Cuál debería ser la respuesta del creyente y qué es lo que quiere Dios? Entonces vamos a hablar de qué es lo que quiere hoy Satanás, cómo Satanás actúa, y la otra semana de cómo Dios actúa y qué es lo que quiere Dios frente al pecado, frente a la transgresión y cómo Dios obra en cada persona. Entonces vamos a ir al texto, vamos a ver. En el versículo 44 de Juan capítulo 8 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, recuerde esta palabra, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, a ver, vamos a hacer algo muy interesante aquí. De una vez vamos a ir a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, lo vamos a dejar allí abierto. Quiero decirles a ustedes algo muy importante, y es que la forma correcta de interpretar la vida cristiana no es particularmente algo fácil, ni tampoco es algo con lo que muchos creyentes vienen automáticamente. Eso es como, por ejemplo, cuando el padre va a tener sus hijos, o sea, con su esposa, el padre no sabe cómo educar a los hijos porque no es una máquina, no es un electrodoméstico, no es algo que venga con manual, ¿cierto? Entonces, la vida cristiana sí tiene un manual. El tema es que las personas están siendo desviadas del manual. Entonces, los cristianos en la actualidad no tienen un manual, no vienen con un manual, ¿sí? Y digo cristiano siendo generoso. O sea, siendo generoso, ¿por qué? Porque en realidad, hermano, lo que tengo yo es una cantidad de personas que están extraviadas. Entonces, quiero ir a 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a tocar la primera parte nomás y después vamos a ir a Génesis. Entonces dice, desde el versículo 1 al versículo 5 vamos a encontrar algo que es una advertencia, danger, peligro, cuidado. Es lo que está tratando de manifestar aquí el apóstol Pablo a un discípulo llamado Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Obviamente, eso es lo que usted debería tener en consideración en la vida cristiana. O sea, el manual que Dios está dejando está diciendo que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, o sea, en estos, hay tiempos peligrosos. Y está hablando de una cantidad de características que tienen los falsos maestros. A ver, yo sé que cuando usted de pronto ha escuchado algo acerca de Dios y usted fue víctima de un pastorzucho de estos, de medio pelo, mentiroso, el tema es que usted no tuvo otra alternativa. O sea, a ver, este es el tema. O sea, usted iba caminando y usted se topó con un tipo de estos, en muchos de los casos. En otros casos, usted buscó un tipo de estos, ¿cierto? Entonces, el tema es que nada de esto se le ha salido a Dios de las manos ni fuera de control.
La advertencia que está haciendo el apóstol Pablo es acerca de hombres que definitivamente van a estar contaminando las buenas aguas, el buen evangelio, van a estar tratando de enlodarlo, y esto con el propósito de que usted consuma esa agua picha y podrida, que lo único que ha hecho es dañar a las personas. Y hermano, mire, yo a veces tengo vergüenza ajena porque en realidad a mí me meten con ese poconón de personas que no tienen ni un tris de consideración ni de temor a Dios. O sea, usted mira que a nosotros nos meten en el mismo cajón. Y hay un serio problema con esto que les voy a decir yo a continuación, porque las personas están cayendo, porque las personas no están evaluando. O sea, como de una vez, o sea, los falsos maestros le meten a usted inmediatamente el falso temor hacia ellos, no hacia Dios. Sí, es hacia ellos. Porque si le metieran a las personas el temor hacia Dios, las personas leerían más las escrituras para conocer a ese Dios. Pero las personas leen a esos falsos predicadores y les encanta su forma de vivir, su fama, el poder que supuestamente ellos ostentan y muchas cosas que ellos son como esas figuras, ¿no? Esas figuras que cada persona necesita seguir un modelo. Entonces, yo de una vez les voy a decir a ustedes, yo no soy modelo de nadie. O sea, yo soy un personaje que no merezco tener algo así. O sea, usted necesita seguir el modelo de Cristo. El apóstol Pablo en algún momento dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, pero finalmente el apóstol Pablo lo que está queriendo decir es, mire, sigan la conducta que yo llevo frente a lo que es el evangelio, ¿sí? O sea, frente al celo que yo tengo por manifestarles a ustedes la doctrina correcta, el estudio, la dedicación, pero pues finalmente yo soy seguidor de Cristo. O sea, el llamado es a ser seguidor de Jesús, no de un hombre, ¿sí? Eso que dijo el apóstol Pablo se ha malinterpretado durante muchísimo tiempo y en la actualidad los hombres buscan seguidores de ellos mismos. Yo no soy digno de su confianza, el único digno de su confianza es el Señor Jesús. Yo soy un siervo inútil. Definitivamente yo no soy digno de la confianza de nadie. Dios me ha puesto en este trabajo con el propósito de enseñar, ¿sí? Pero yo hago la labor del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está en mí y yo lo único que hago es convencer de pecado, justicia y juicio, porque ese es el mensaje y eso es con lo que el Espíritu Santo me ha capacitado y me ha enviado para mostrarles a ustedes estas verdades, pero en realidad yo no tengo ningún galardón que ofrecerle a usted. El único que tiene un galardón verdadero es Jesucristo. O sea, hay que centrarnos en lo correcto. Entonces, cuando en la primera parte está haciendo la advertencia, está hablando claramente que en los posteriores tiempos habrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Van a haber hombres que estarán detrás de su propio interés, hermano. No del interés del evangelio, no del interés suyo, de su propio interés, porque son narcisistas, vanagloriosos. O sea, son personas que no tienen temor de Dios. Léalo claramente. Entonces, a ver, usted tiene que entender que si hay personas que hacen lo malo, también Dios tiene siervos que ha capacitado para hacerlo bueno. Entonces, no todos los pastores ni todos los predicadores son malos. Pero hay que entender esto con madurez. Ni aún los predicadores de sana doctrina se escapan de tener en algunas cosas error. O sea, hombre, yo estoy aprendiendo diariamente. Yo siempre le digo a la gente, evalúe lo que yo le estoy enseñando con la escritura. Y si usted ve que yo estoy enseñando algo contrario a la escritura, por favor comuníquese conmigo, hábleme. Ahora bien, hay que entender algo muy importante. Es que Satanás no está interesado como tal en contaminar el mundo. Hay que entender esto con ojos claros. A ver, la intención de Satanás no es contaminar el mundo. El mundo ya ha sido contaminado por el hombre, por el ser humano, que es una criatura caída. ¿A ustedes no les parece muy particular o muy interesante o muy llamativo que en el antiguo pacto casi no se menciona a Satanás? O sea, cuando usted mira en el Génesis, se menciona que engañó a Adán y Eva, ¿cierto? Cuando usted mira, por ejemplo, en algunos textos, como los textos de los profetas, usted mira que en esos textos se menciona muy poco el nombre de Satanás. La responsabilidad que Dios pone, la pone sobre el hombre. Regularmente, si un rey se equivocó, el Señor reprende a la nación. Si el pueblo de Israel se equivocó,
el pueblo de Israel fue corregido por el Señor. De hecho, cuando estaban en el peregrinar por el desierto, usted mira que Dios no le echó la culpa a Satanás, sino que reprendió al hombre. O sea, el foco no es Satanás. Pero ojo, con esto no estoy diciendo que Satanás se ha quedado de manos cruzadas. Satanás es un enemigo que está allí oculto, muy astuto. Pero el tema es que el Señor le llama es al pueblo la atención. O sea, aquí, si usted comete un error, no va a ser culpa de Satanás, es culpa suya. Entonces usted mira en el Antiguo Testamento, pasan cualquier cantidad de cosas. Cuando usted mira después de la caída del ser humano, usted mira que Caín se aleja de Dios y empieza a haber una cantidad de generaciones de hombres malvados, entre ellos es nombrado Lamec, y de ahí en adelante los hombres empezaron a pervertirse tremendamente. Cuando usted mira, cuando hacen la torre de Babel, cuando empiezan a hacer cosas para ellos mismos, ahí Satanás está metidito, pero no le llama la atención Dios a Satanás, le llama la atención al ser humano. Entonces, hay que entender esto con madurez, porque es que ahorita la doctrina es endiosar a Satanás, darle demasiada importancia, y no la tiene, hermano, no la tiene. Entonces hacen doctrinas en la actualidad en donde, mejor dicho, lo más importante es sacar fuera demonios. No. El que salga un demonio fuera de la vida de una persona es un resultado de que una persona se ha convertido, de que ha rechazado el mal camino. Por eso nosotros, por ejemplo yo, si algún día me llega a llegar una persona endemoniada, yo no voy a dedicarle un culto a esa persona, ni voy a permitir que haya fuera y empiece yo allá a expulsarle el demonio a esa persona frente a todas las personas, para que digan las personas, uy, este hombre sí es utilizado en liberación. No, hermano, mire, el derecho de todas estas cosas es hacer lo siguiente: se lleva a esa persona a una habitación conjunta después del culto, porque lo más importante y lo relevante es la palabra de Dios, no el demonio de esa persona, y allí con unos hermanos crecidos, maduros en la fe, se puede llegar a hacer la liberación. Eso sin antes no haberle predicado el evangelio. Tiene uno que predicarle, y si la persona conscientemente recibe el evangelio, pues hombre, la persona misma es libertada por la palabra, porque la palabra trae libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nunca va a ser el caso el tema de las emociones ni el sensacionalismo, porque a eso no nos ha llamado a nosotros Dios. Entonces, Satanás es un agente que está allí oculto, en silencio, siendo astuto, moviéndose en silencio. Y con esto quiero ir a lo siguiente. Mire, cuando usted mira la caída del hombre, de hecho vamos a ir a Génesis. No se les olvide apartar 2 Timoteo capítulo 3, ¿no? Entonces, cuando usted va a Génesis, usted va a encontrar en Génesis capítulo 4 la desobediencia del hombre, ¿no? Entonces, mire cómo inicia. No lo voy a tocar todo porque es bastante largo y esto tiene una cantidad de ingredientes que la verdad me encantaría, pero por cuestión de tiempo no los puedo tocar todos. Mire lo que dice. Pero la serpiente, en el versículo 1, ¿no? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? A ver, hay que entender una cosa. En el versículo 1 hay un secreto que regularmente las personas no ven. Se menciona al ser más astuto entre los animales, ¿cierto? Satanás, que es un ángel de luz que va en contra, de hecho, la palabra que se utiliza como tal en el Antiguo Testamento según la descripción del Satán, ¿sí? O sea, del demonio, es el adversario. Entonces, el adversario estaba buscando por su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del adversario? La soberbia, la vanagloria y la astucia, ¿cierto? Entonces, él necesitaba a un animal que fuera inteligente y astuto. Entonces él dijo: yo necesito a alguien que sea inteligente o astuto para poderme acercar a una persona que sea débil dentro de lo que nosotros conocemos como los primeros padres, ¿no? Que es Adán y Eva. Entonces póngale cuidado lo siguiente. Antes de decirle el secreto que está allí, le hago yo a usted una pregunta. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el primer ser humano creado fue Adán, antes de haber sido creada Eva, ¿cierto? O sea, el primer prototipo que Dios creó fue Adán. A este le dio instrucciones. Después de que le da las instrucciones a Adán, crea a Eva. O sea que Eva no tenía el conocimiento que tenía Adán. Entonces,
Adán había escuchado de primera mano la instrucción de Dios y después hace que el hombre entre en un profundo sueño y crea a la mujer. Pero ahí no se menciona que le dio las mismas instrucciones, se menciona que le dio fructificad y multiplicado, ¿cierto? Multiplicados. Entonces, la intención de Dios era que Adán enseñara a su esposa la ordenanza de Dios. Entonces, ejerciera su mayordomía. ¿Notan el orden? Entonces, regularmente las personas no leen cuidadosamente esto y piensan de que Dios los sentó a los dos. A ver, yo quiero, mis chiquitos, que ustedes entiendan que ustedes deben ser cuidadosos, ¿sí? Cuidadosos con esto. Yo les voy a enseñar a ustedes dos cómo plantar, les voy a enseñar a ustedes cómo hacer toda esta cantidad de cosas. Ustedes tienen que ser juiciosos y les voy a enseñar todas las cosas de primera mano. No, Dios no hizo eso. Dios primero llamó al hombre. O sea, Dios le enseñó al hombre, lo capacitó. Entonces, la serpiente fue a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no había escuchado la palabra de Dios directamente. Entonces, el hombre tenía la misión de enseñarle a la mujer. Entonces, la mujer no escuchó la palabra de Dios directamente, sino que hubo un filtro. ¿Cuál fue el filtro? El hombre. Hay que entender algo muy importante. La serpiente, dice la escritura, pero la serpiente era astuta. Si usted se pone a fijarse cómo caza una serpiente, las serpientes son muy astutas. O sea, sigilosas, lentas. Y no solamente eso, sino que tienen la paciencia para mirar dónde está el nido, dónde están sus presas, e ir cautelosamente, en silencio. Inyecta el veneno y desaparece. Se aleja. Para después poseer ese cuerpo que ha sido, que ya está inerte, ¿no? Que ha sido contaminado con el veneno. Note esto, entonces, el ángel que se rebeló en contra de Dios, llamado Satanás, el Satán, Lucifer, este ser estaba buscando una oportunidad para poder contaminar al hombre y a la mujer, ¿cierto? Entonces dijo, ¿cómo me le acerco al hombre y a la mujer? No me le puedo acercar a través del hombre porque el hombre ha escuchado la palabra de Dios, la palabra directa. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a buscar entre los animales que el mismo Dios los ha puesto para que gobiernen y voy a utilizar el animal más astuto. Este ser va a ser el que yo voy a utilizar para que pueda yo llevar el mensaje a la mujer. Me voy a camuflar en este ser. Entonces, ¿qué hace él? Se mete dentro de la serpiente, ya que es espíritu, y empieza a hablar con la mujer. ¿Amén? Entonces, mire la conversación detenidamente. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, mire, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca dijo eso. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles menos de uno. Pero aquí está diciendo, mire la forma, con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. No, Dios sí le dio la capacidad de poder comer de todos los árboles, pero Dios se guardó un árbol para él mismo. De hecho, al lado de ese árbol estaba el árbol de la vida eterna. Ese no decidió comer, la mujer, ¿no? No fue codiciable a sus ojos, sino fue el que Dios le dijo que no, porque la idea de Satanás es decirle a usted que Dios le prohíbe. O sea, es como si Dios le dijera a usted no puede comer de todos los árboles porque está prohibido, porque hay un árbol en particular que está alrededor, en el centro, y los demás están alrededor. Y Dios nunca dijo eso. Dios dijo, coman de los árboles que están alrededor, pero déjenme en ese árbol quieto. La mentira, como la serpiente viene a contaminar, es con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol. Dios nunca le prohibió comer de los demás árboles. Entonces, Satanás, astuto, ingresa en la vida de las personas de esa manera. O sea, con que Dios dijo que usted no podía hacer tal cosa, con que Dios le prohibió tal otra, con que Dios os ha dicho tal cosa, pero en realidad Dios dijo eso. O sea, en realidad Dios le ha prohibido a usted eso. No, hay que entender esto con ojos claros y vamos a ir desmenuzando la mentira de Satanás. Mire cómo dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ella le dijo no. O sea, nosotros podemos comer de todos los árboles, pero Dios se guardó
un árbol, ¿cierto? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Notan que la mujer la captó inmediatamente. Dijo, no, usted lo que me está diciendo no es así, o sea, es incorrecto. Dios no me prohibió a mí comer de todos los árboles, me prohibió no comer uno. Pero la serpiente empezó a meter la inconformidad, ¿sí? O sea, empezó a meter una mentira disfrazada. Entonces la mujer dijo, no, 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 Dios no me dijo eso, Dios me dijo lo siguiente, ¿cierto? Pero mire cómo sigue la serpiente engañando. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, dijo, no, usted no va a morir. Usted no va a morir. El día que usted coma, usted no va a morir, usted va a seguir igual. Entonces, Satanás sigue de la misma manera con el mismo patrón. ¿Se acuerda que leímos en Juan que él habla mentira porque de lo suyo habla? O sea, él automáticamente está diciendo algo que las personas dan por hecho, ¿sí? O sea, de hecho, más adelante lo voy a tocar en Mateo capítulo 4. Digo, si eres hijo de Dios, bótate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces las personas están encantadas en tentar a Dios. La serpiente en este caso está enseñándole a la mujer a tentar a Dios. No moriréis. Si Dios le dijo que moría y es el creador, va a morir. Pero la serpiente la bota. No solamente esto, sino coloca una inconformidad que también está en Mateo capítulo 4, es si tú eres hija de Dios, tú puedes comer en abundancia, porque Dios te va a prohibir algo, convierte las piedras en pan. Notan que es el mismo patrón de Mateo capítulo 4. Vamos a seguir leyendo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, la serpiente le está diciendo, usted no va a morir, sino le está vendiendo un producto. Le está diciendo, mire, este producto llamado fruto de la ciencia del bien y del mal es tan apetitoso, tan apetecible que usted va a poder ser igual a Dios. ¿Por qué fue expulsado Satanás? ¿Por qué fue arrojado a la tierra? De hecho, el Señor Jesús dijo, yo vi a Satanás y a sus demonios caer. Dios los expuso, los expulsó y los estrelló en la tierra. ¿Nota eso? La doctrina del Señor Jesús no fue basarse en Satanás, pero sí lo mencionó como aquel ser que está allí oculto. Pero él no se centró en Satanás, se centró en algo muy en particular, y es la maldad del hombre. O sea, hay un escalafón que usted está ignorando. El hombre es más malo que Satanás. O sea, el Señor Jesús vino y empezó a atacar la maldad del hombre. No empezó a exponer a Satanás. Lo mencionó, lo mostró. Pero en sí mismo, el hombre es terriblemente perverso. Ha sido completamente corrompido. Claro, Satanás tiene que ver. Pero el hombre ha desarrollado esa maldad. Ha decidido hacer esa maldad. Esto es terrible. Satanás es un demonio que ha sido expulsado y él ya sabe lo que le espera. El tema es que él es el tentador, pero él no hace la maldad. ¿Quién es el más malo? ¿El que tienta o el que desarrolla la maldad? Ay, pero pues es que él es el que hace la tentación, o sea, como el criminal intelectualmente. Mira, hermano, nosotros no solamente somos la mente que desarrolla ese pensamiento de Satanás, sino que lo potencializamos y terminamos haciendo cosas peores, hermano. Así somos de malos. Entonces, mire cómo hace Satanás. O sea, le vende un producto a la mujer para decirle, usted no solamente va a ser bella, procesada, hermosa, divina, sino ahora usted va a ser igual a Dios. Eso para la mujer, cuando ella lo escuchó, dijo, ¡ah! Podré crear, podré hacer, incluso podré hacer otro ser igual a mí de la nada, ¿cierto? Y podría hacer cosas maravillosas, podría hacer nuevos diseños en la creación. Mejor dicho, se metió en un video y podré conocer todos los misterios porque el Dios que nos ha creado se aparece y nos parece maravillosa la luz que irradia. Mire el producto. Ese es el productazo, es un marketing el tenaz. Sigamos leyendo. Inmediatamente
le vendieron este producto, la mujer hizo lo siguiente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ver, póngale cuidado a esto. Anteriormente, la mujer había visto ese árbol como algo codiciable. No, no sabemos qué figura tenía, no sabemos qué aspecto, pero en realidad ni siquiera le habían prestado atención. O sea, dijeron, sí, pues él dijo que no tocáramos ese árbol, pero anteriormente no le había parecido atractivo. Fue hasta en el momento en el que Satanás vino y le vendió ese producto. Entonces, esto es algo muy gracioso porque las personas piensan de que son inocentes incluso de los mismos errores que ellos cometen. No, hermano, es que, mire, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vemos y codiciamos en nuestro corazón. O sea, nosotros somos tan malos y desarrollamos tanto la maldad que Satanás lo único que tiene que hacer es vendernos una idea. Como la serpiente se acerca a su presa, él se vende como amigo. Nota que ni siquiera las presas a veces entienden que él es el enemigo. Entonces, yo de hecho he visto bastantes documentales. A mí me gusta ver cómo los animales cazan a otros. Y veo particularmente cómo cazan las serpientes. De hecho, he visto varios videos en cómo el conejo es soltado allí en cerca a la serpiente y el conejo aún no entiende muy bien. Algunos sí entienden que es el enemigo, pero algunos otros hasta empiezan a lamberle el cuerpo a la serpiente. No entienden que es el enemigo. Entonces la serpiente está allí y en algunos casos se queda quieta. Hace pensar al animal que está en su casa. Cuando menos piensa, ¡pum!, la muerde, suelta el veneno y se oculta. Dependiendo también del tipo de serpiente, ¿no? Porque si es una boa constrictor, pues lo que va a hacer es enrollar a la serpiente, pero la serpiente, ese animal, espera que el animal esté cerca o esté en confianza. Entonces, a ver, yo lo que le quiero decir a usted puntualmente es que Satanás no se vende como el malo. Satanás se vende como el bueno, como su amigo, como alguien que lo entiende a usted, como un ángel de luz. Entonces, Hollywood, inspirado por Satanás, vende a Satanás como un ser con cachos, con cola, rojo y que atormenta en el infierno. No, él ni siquiera entiende aún muy bien lo que le va a suceder. Él sabe que está condenado, pero él ha decidido engañar a unos ángeles que son los demonios, y él es el padre de mentiras, y él de su propia concupiscencia, su propia maldad habla, inyecta el veneno y nosotros desarrollamos el veneno. Ahí es donde está el tema. Entonces, le vendió una idea a la mujer. La mujer hasta en ese momento entendió que ese era un producto maravilloso y se lo quiso comprar. En ese momento, no antes. Fue en ese preciso instante. Entonces las personas viven pensando de que Satanás es el que lleva sus vidas al error. No, él simplemente sembró una idea, y usted la desarrolló y la potencializó. Mire, el día de ayer estaba hablando con un joven que está pues en la cárcel preso. Y me acordé de cuando trabajaba en algún momento en régimen penitenciario. Era un tema muy, muy chistoso en algunas ocasiones, y lo digo con todo respeto para aquella persona que está en una cárcel o que ha pasado por una cárcel. Pero usted no me dejará mentir si no es así lo que yo le estoy diciendo. Yo veía a la gente que cogía y salía de la cárcel y a la semana volvía. Y pasaban su condena, su pena y otra vez. Pasaban años, salía y volvía. Y siempre pasaba lo mismo. Le decía, uy, hermano, ¿y usted otra vez por acá? Me decían, diablo asqueroso. Eso empezaban a tratar mal al diablo. Y eso decían, el diablo, el diablo, el diablo. Yo decía, ¿el diablo? ¿O usted? No, Cucho, fue el diablo. Fue el diablo me tentó. Yo, ¿y quién fue el que desarrolló la idea? ¿El diablo o usted? O sea, ¿el diablo fue el que hizo lo malo o fue usted? No, el diablo le vendió a usted una idea. Lo tentó. Pero hermano, el que cometió el mal y el que le quiso creer a Satanás fue usted. Entonces las personas cogían y me escuchaban y me decían, pues sí. Algo otros decían, no, fue el diablo y fue el diablo. Porque no nos gusta ver nuestra propia culpa.
nuestra maldad. Estaba escuchando yo unos satanistas y entonces fue gracioso porque dijeron, y después de que Adán y Eva caen, el Señor empezó a buscarlos. No que es omnisciente, no que sabe todas las cosas. A ver, es que esta historia está contada con el propósito de mostrarle a usted de que el mismo Dios ya sabía que habían hecho, si no se aparece en el lugar en donde están, sino que simplemente está dejando aquí o está mostrando que el ser humano tuvo temor y trató de esconderse de Dios. Y está mostrando esto para las generaciones futuras. Cuando el ser humano comete la maldad, lo primero que hace es tratar de alejarse. Entonces, esta semana estaba escuchando también lo que sucedió hace poco con este cantante Jason Jiménez aquí en Colombia, porque yo sé que hay otras personas que me ven en otros lugares del planeta, ¿no? México, Chile, Argentina, Estados Unidos. Entonces, de pronto no conocerán mucho a ese cantante. Pues era un cantante de música popular que en algún momento asistió a una iglesia y que incluso él decía, yo voy a cantar a mis 36 años música para Dios. Pues a los 35 el Señor decidió que hasta ahí iba el camino, hasta ahí iba el cuento y pues se destruyó una avioneta con él ocupándola, ¿no? O sea, se incineró él mismo. El tema es que él estaba diciendo, cuando yo me decida seguir a Dios, lo voy a hacer en serio, porque esto es de cuidado. Yo asistí a una iglesia, pero entonces yo no era tan perfecto, por lo tanto yo dije, no me voy a meter en eso porque no le voy a seguir. Entonces, cuando yo quiera le sigo. Y pues finalmente no es cuando la persona quiera, sino cuando Dios decida. Esa historia nos deja una enseñanza, ¿no? Pero el tema es que las personas, cuando ven que están haciendo algo malo, se apartan de Dios, se ocultan. Entonces, el Señor los estaba buscando en el Edén. Adán, ¿dónde estás? No porque no supiera, hermano, sino porque nos está mostrando qué hacemos nosotros después de pecar. Nos ocultamos, tratamos de escondernos. Después de que Caín ultima a su hermano Abel, lo primero que hace es esconderse de Dios y se apartó Caín, se fue al oriente. ¿Sí? Y usted mira que después de esto los descendientes de Caín ya no querían conocer de Dios, ya no conocían como tal de Dios. ¿Notan eso? Entonces, no es que Dios no lo supiera, es que de verdad me pareció hasta muy infantil lo que estaban diciendo estos satanistas, hasta estúpido, que de hecho esta semana le quiero hacer un programa a ellos. Búsquelo en Fabián Mejía Oficial, Palabra y Verdad. Y el tema es la forma que Satanás sigue mintiéndole a la humanidad. Pero antes de esto quiero decirle yo a usted algo muy importante. A ver, Jehová Dios maldice a la serpiente, pero dice lo siguiente. Entonces, vamos al versículo 14 de Génesis capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, o sea, posiblemente la serpiente tenía paticas, y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo. Después sigue una cristofanía y también una palabra profética que le hará a la serpiente, porque le va a decir, usted va a comer polvo. Pero cuando vamos a unos versículos más adelante, mire lo que dice en el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo, al polvo volverás. Polvo. ¿Qué le dice a la serpiente que va a terminar comiendo? Polvo. O sea, la serpiente se va a alimentar de la humanidad. Satanás, esta es una palabra que le está dando Dios a Satanás. Usted se va a alimentar de los seres humanos, de la maldad de ellos. Usted dice, pero eso era lo que quería la serpiente. Pues que es precisamente a lo que lo arroja Dios, al polvo. Nuevamente lo retira de su presencia y lo estrella contra la tierra. Y le dice, usted va a seguir alimentándose de ese polvo, porque el ser humano es polvo. De hecho, la palabra que aparece allí es afar, ¿sí? Que es polvo. Y cuando usted mira la descripción o la interpretación correcta del nombre Adán es tierra roja, polvo rojo. Entonces, hay que entender que lo que le está diciendo Dios a la serpiente es que usted seguirá alimentándose del ser humano. Usted va a seguir tentando
al ser humano, va a seguir comiendo de eso que a usted le es tan molesto, ¿no? ¿Y por qué a la serpiente, por qué a Satanás le es tan molesto el tema del polvo? Porque precisamente Dios lo estrelló en la tierra, porque él fue creado con los mejores materiales, oro, perlas preciosas, rubíes. Mire, los materiales más caros fueron los que Dios utilizó para crear a este querubín protector. Y Dios lo estrella y lo pone con los materiales más viles y más despreciables, y de eso hace una vasija. Y ahora Dios dice, yo no me voy a vertir en usted, ahora me voy a vertir en una vasija y en ellos voy a habitar. No en usted. Usted va a tratar de corromper el polvo. Usted, un material precioso, va a habitar con el polvo. Esto es una humillación. Pero mire lo que le dice a la mujer. O sea, le dice a la serpiente a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué habla de la mujer? Porque la mujer a la cual usted vio débil, la mujer a la cual usted utilizó para llegar al hombre, voy a utilizarla a ella, porque a través de ella voy a enviar un Salvador. Y esta te aplastará la cabeza. Porque por una mujer entró el pecado al mundo, pero también por una mujer Dios decidió vertirse en esa vasija llamada María y traer al Salvador. Y este te aplastará la cabeza. Entonces, cuando usted empieza a interpretar correctamente estos textos, usted va a decir, ¡ah! Ahora entiendo. Claramente está hablando de la forma en la que la serpiente engañó a Adán y Eva, ¿no? Engañó a Eva y Eva le llevó el fruto a su esposo y comió. El propósito era que Adán le enseñara a su esposa a escuchar a Dios. Entonces, cuando las personas piensan que la Biblia es un libro machista, no lo es. Simplemente que Dios dejó unos roles desde el inicio, dejó unas instrucciones. El hombre tiene que asumir su mayordomía y enseñarle a su familia, porque ese es el orden. En la actualidad, usted mira que las mujeres quieren ejercer la mayordomía. No. El sacerdocio le es dado al varón. Pero bueno, hay muchas mujeres que no están de acuerdo y no están listas para esta conversación. Entonces, no salga de aquí. Esto no es machismo, hermano, es simplemente modelo, el orden, el diseño de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ir nuevamente a Timoteo. Entonces, la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, la serpiente que él utilizó, simplemente fue un animal que era el más astuto, pero dijo, ahora ya no voy a habitar más con las serpientes. Ahora hay un animal más astuto que la serpiente y a ese quiero contaminar. Y es la humanidad. Entonces, él necesita un cuerpo para poder estar en ese cuerpo. Hay un cuerpo que también él poseyó, ¿sí? Y este cuerpo es el de Judas Iscariote. Pero note cómo entró en Judas. Mire que la escritura mismo habla, de hecho la otra semana voy a profundizar acerca de Judas. Y mire lo que pasa con Judas. Judas era el que recaudaba pues las ofrendas, ¿no? O sea, tenía las ofrendas y él sacaba de la bolsa. Algo muy particular es que después de que él vende al maestro, Judas se ahorca. Entonces, de hecho la otra semana voy a tocarlo, vuelvo lo digo. Mire lo siguiente, ¿por qué después de que Judas vende al maestro, va y trata de devolver las piezas de plata con las cuales vendió a su maestro? Pues lo que sucedía era que habían carteles en donde decían, se busca a Jesús, recompensa de tantas monedas de plata por el que entregue a este señor. Era una recompensa muy jugosa. Y como lo estaban persiguiendo los escribas y fariseos, él ya sabía de que había una recompensa a toda aquella persona que entregara a este señor. Dijo, entonces Satanás mismo le dijo a Judas, presta atención, le dijo, oiga, pero siempre Jesús se sale con la suya. Siempre se escapa, se escabulle, no lo han podido atrapar. Su maestro es poderoso. ¿A usted no le serviría ese dinerito? Usted ha venido sacando de la bolsa de las ofrendas. Pues un dinerito a usted no le cabría mal, ¿no? Él se va a librar nuevamente de esto. Entonces usted lo puede entregar, pero como él dice que es el Hijo de Dios, pues él se va a zafar de esta. Entonces Judas dijo, ¿de verdad, Sata? Y él dijo, sí, te lo digo de onda.
Entregas al maestro, te quedas con el dinero y finalmente él va a librarse de esos escribas y fariseos. No te preocupes. O sea, simplemente vaya y entréguelo y Dios mismo, que está con él, se encargará de librarlo, ¿no? De esto. Además, él tiene que mostrar que verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, Judas dijo, ¡ah, claro, este es el negociazo de la vida! Pues, ¿qué pasa? Va y entrega al Señor Jesús, lo entrega vilmente con un beso, y después se da cuenta de que está en una cruz, allí, un inocente que él entregó por unas simples monedas. Y él dice, después de que pasa esto, se da cuenta de que cometió un serio error y trata de devolver esas piezas de plata. No quiero este dinero, diría. Me parece cochino este dinero. Pero el tema es que Satanás inyectó el veneno en él y después lo botó, lo abandonó. De hecho, cuando él se come el bocado, que de eso vamos a hablar la otra semana, dice que Satanás entró en él. Así como poseyó la serpiente en su momento, también entró en el corazón de este hombre. Notan cómo hace él, pero él empieza poco a poco. ¿Cómo empezó? Pues cuando estaban dándole las ofrendas al Señor Jesús, el mismo Satanás le dijo, el Señor Jesús es tonto. Él no sabe de riquezas, de dinero. Él sabe de milagros. Él sabe hacer muchas otras cosas, pero él no sabe de finanzas. Usted puede extraer de la bolsa. Nadie se va a dar cuenta. El Señor Jesús sabía qué hacía él. Pero Satanás lo empezó a contaminar poco a poco. Entonces, usted piensa que Satanás ingresa de una manera visible. Pero Satanás no hace eso. Satanás ingresa, ¿cómo? Poco a poco. Después de que Judas entrega al maestro, ¿qué hace él? Ya no lo necesito. Ya usted solo se va a destruir. ¿Notan eso? O sea, la intención de Satanás es más que evidente en las Escrituras. Pero el Señor Jesús no centró su mensaje en Satanás. Habló de nuestro sí mismo. De que hay que tener cuidado es con nosotros y con el ser humano. Nota que lo primero que empieza a advertir el apóstol Pablo es que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de su sí mismo. Mire, vanagloriosos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Ellos han sido contaminados con la mentira de Satanás. Entonces Satanás lo que hizo fue inyectó el veneno en estos seres. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuídese del hombre. Cuídese del hombre. Cuídese de los falsos maestros. Pilas. No está mencionando a Satanás. Más adelante lo menciona. ¿Cómo opera él? Pero él está diciendo, cuídese de usted mismo y cuídese de el hombre. Cuídese de los hombres. Porque han sido contaminados por Satanás. Entonces por eso en Juan dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces Satanás está allí oculto. Él le siembra una idea al hombre y el hombre la desarrolla. Pero es culpa del hombre, hermano. Entonces usted tiene dos enemigos tenaces. Y no le voy a mencionar a Satanás como el más importante. No. Él no se lleva el primer lugar. El primer lugar se lo lleva usted mismo. Yo mismo soy mi peor enemigo. Porque yo mismo me traiciono. Yo mismo me como mis propias mentiras. Y el peor mentiroso es el que dice mentiras, pero también que se las cree. O sea, mire, yo aquí en este camino, mire, yo a veces doy consejería a personas. Y a veces las personas yo las pillo. O sea, un adjetivo de pillo es los descubro en su mentira. Pero las personas en las consejerías piensan que me están diciendo a mí mentiras. Después el Señor me muestra la verdad. De verdad, hermanos, en serio. O sea, las personas piensan que a mí me engañan. Pero el Señor después me muestra que me están engañando. Y en las consejerías, yo siempre trato de que las personas sean honestas para poderles ayudar. Y después me echan la culpa a mí.
pero las personas no se dan cuenta de que ellos mismos se están mintiendo a ellos mismos. Y lo peor, hermanos, que yo encuentro de que en las consejerías ellos me tratan de engañar y lo peor es que se engañan a ellos mismos y se creen sus propias mentiras. O sea, esto es peor, porque usted cree que me está engañando a mí. Pero, o sea, lo peor no es que usted crea que me está engañando a mí o que usted trate de engañarme a mí. Lo peor es que usted se crea esa mentira. Hay que tener un cuidado con nosotros mismos, o sea, usted desconfíe de usted mismo. Todas las personas piensan que no, que pueden objetar a la palabra. A mí me pueden objetar, a la palabra no. Por eso yo prefiero que la doctrina descanse en la palabra. Entonces, vamos a analizar para terminar esta perícopa de 2 Timoteo capítulo 3. Leímos hasta el 5 ahorita, ¿no? Vamos a iniciar con el 6, ¿no? Entonces, mire lo que está empezando a hablar desde el versículo 6 hasta el 9 y está hablando de los que resisten la verdad. Dice aquí, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas, cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, presten atención, mencionan a unas mujercitas, que son de la vida alegre, ¿no? Pues esas mujercitas es una forma que está utilizando el apóstol para hablar de aquellas personas que se acuestan con cualquier idea. O sea, está hablando de aquellas personas que se prostituyen, está hablando de aquellas prostitutas que se entregan a cualquier mentira, creada con el propósito de engañarles. Entonces, estas mujercillas que está hablando aquí son aquellas personas que se comen sus propias mentiras, que se creen sus propias mentiras y que son llevadas, como por ejemplo el proverbio, me parece que es Proverbios capítulo 7, en donde se menciona que Dios está mirando desde su celosía y mira a un joven falto de entendimiento camino a acostarse con una ramera. El tema aquí importante es entender que no es la forma en la que Dios ha establecido la verdad. La verdad está escrita en su Hijo. Pero nosotros somos llevados por cualquier viento de doctrina porque no nos interesa como tal entender la doctrina de Él. Entonces, por eso está hablando aquí en el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces, son reprobados en cuanto a la fe. O sea, han tratado de explicar la fe, pero han sido reprobados porque su conocimiento no se basa en la escritura, sino en su propia sapiencia, en su propio conocimiento. Por lo tanto, están dando su propia maldad y la están exponiendo, creyendo que es una verdad que es la de Dios, pero no es la de Dios. Por eso el Señor Jesús decía que en los postreros tiempos, muchos engañados irán y engañarán a otros, falsos maestros. Entonces, el tema aquí importante es que han sido expuestos. Dicen, más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, Janes y Jambres fueron aquellos que se opusieron a Moisés cuando Moisés soltó la vara y se convirtió en serpiente. Pero ellos también crearon sus propias serpientes y tenían sus propias varas y utilizaron trucos para tratar de igualar la manifestación de Dios. Ellos tenían sus propias serpientes. ¿Notan eso? Pero Dios envió a Moisés para mostrarle y abrirle los ojos a Faraón. Pero estos se opusieron tratando de remedar lo que Dios había mandado hacer. Todo lo que nosotros tenemos en la actualidad son unos falsos maestros que tratan de remedar, de imitar, que tratan de tener una apariencia de piedad, pero en realidad son lobos rapaces. Entonces, como lo que nosotros tenemos en la actualidad son imitaciones, nosotros tenemos que ser conscientes de que simplemente son imitaciones, falsas imitaciones. Mire, yo siempre comparo esto, a mí no me gustan los relojes imitación, pero sé que si usted tiene un reloj que es de imitación, pues cumple un propósito que es dar la hora, ¿no? El tema es que a veces se descuadran y le dan la hora incorrecta. Pero cuando usted mira un reloj que es de imitación, esos relojes se dañan rápido, no duran.
Mas el reloj que no es de imitación dura a pesar del mal clima, a pesar de los golpes. ¿Por qué? Porque fue un reloj hecho para perdurar. No es una imitación, como la palabra fue hecha para perdurar. Pero los hombres tratan de hacer imitaciones. Por eso el apóstol Pablo utiliza unos nombres que no aparecen en el Antiguo Testamento, aparecen solamente en algunos libros apócrifos y en los Targum que ellos utilizan, con el propósito de decirles a aquellos hombres que ustedes conocen en el antiguo pacto, que fueron Janes y Jambres, que trataron de imitar. Hoy también hay hombres que tratan de imitar la verdad de Dios, pero son simples imitaciones. Entonces, no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en los postreros tiempos muchos reclamarán haber hecho cualquier cantidad de cosas para Dios, pero Dios dirá, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca les conocí. Amén. Entonces, seguimos leyendo, ahora vamos desde el versículo 10 al versículo 12. Dice lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, no en Antioquía, Medellín, sino en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de toda me ha librado el Señor, de todas esas persecuciones. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Todos los cristianos tienen que pasar por momentos de dificultad, persecuciones, bien sea en su trabajo, en su familia. Si usted no está padeciendo persecuciones porque ahorita el evangelio está de moda, cuídese de ese tipo de evangelio. Porque el evangelio es negarse a uno mismo, negarse completamente al yo. Pero como ahora el falso evangelio se está acomodando al humanismo y a lo que quiere la gente, el evangelio en la actualidad está de moda. Es cool, es chévere. Usted puede escuchar una prédica mascando chicle con la gorra de lado y es cool el tema. Ese es el problema. Los cantantes, ¿no? Entonces, ay no, esto es un artista tremendo y usted masca chicle y se siente cool, se siente, mejor dicho, relajado. Y usted dice, claro, el Señor me ama con locura porque Dantecito Gebel me dice que Él me ama con locura. Notan cómo se está acomodando el evangelio a la humanidad, pero Dios reprende a la humanidad porque la humanidad no es el camino. El humanismo, el humanizar la Biblia, el humanizar a Dios no es el camino. Usted tiene que arrepentirse, hermano. Arrepiéntase en el nombre del Señor Jesús para recibir el perdón de pecados. Deje de seguir tantas mañas, hermano. Corra en pos de la verdad. Y mire, hermano, si usted pasa persecución y momentos difíciles porque está hablando la verdad, déjeme decirle que va por el camino que es. Pero a mí no me vengan a meter cuentos chimbos y baratos, hermano, en la palabra en donde tenemos que humanizar la Biblia porque tenemos que ser más inclusivos y tenemos que ser, mejor dicho, seres maravillosos con todo el mundo porque tenemos que ser cool y play. ¿Quién le dijo a usted eso? Vamos con los siguientes versículos. De hecho, vamos con el versículo 13 porque allí hay algo, mire, muy importante, hermano. Mire, es tan importante, hermano, que usted tiene que comerse esto que le voy a mostrar yo en ese solo versículo. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire, usted mira a esos falsos maestros de grandes iglesias y lo primero que usted puede ver en ellos es que ellos hablan con seguridad. Tienen tal nivel de seguridad, pero ¿por qué engañan? Porque Satanás los está engañando. Usted mira ahorita en el neopentecostalismo, hasta ellos mismos creen que lo que están haciendo es verdad, nombrando falsos apóstoles, falsos profetas, colocando nuevas revelaciones, pidiendo plata por borbollones. Ellos están siendo engañados. Ellos engañarán y seguirán siendo engañados. Ay, Fabián, pero yo no entiendo por qué esto pasa así, que yo los veo con tanta seguridad. Hermano, porque están puestos para ser engañados. Dios los entrega a una conciencia reprobada. Los entrega a sus propios corazones. Los entrega al veneno de Satanás, porque no han considerado a Dios. Seguimos leyendo. Vamos al versículo 14 y 15. Entonces, mire, aquí está la garantía de la Escritura. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La garantía de las escrituras es que si usted lee la palabra, usted no se va a volver loco. Usted lee la palabra y usted va a tener la sabiduría, va a tener la sapiencia de Dios, la verdad de las escrituras, y usted va a poder interpretar correctamente los mensajes de Dios, porque es el mismo Espíritu Santo quien lo conduce a usted a toda verdad, pero usted también a poder hacer un juicio de verdad por sobre aquellos maestros que están enseñando el error. Esto es fundamental, hermano. Usted no puede salirse ni a derecha ni a izquierda de esto, hermano. Las escrituras. Pero dice, usted ha sabido desde la niñez las escrituras. Mire, en la actualidad la gente no tiene Biblia. No lee Biblia, hermano. Usted tiene que tener Biblia en su cabeza. Por eso es que yo tomo el texto y lo empiezo a desgajar. Para que usted tenga sus momentos de intimidad y empiece a leer cuidadosamente la palabra. Y usted, si la lee cuidadosamente, mire cómo hemos desglosado esta perícopa. Usted puede entender tanta verdad. Tanta verdad. Esta es la garantía de las escrituras. Por último, vamos a leer desde el versículo 16 y 17. Mire, este es el propósito como tal de las escrituras. La anterior era la garantía, ahora es el propósito. ¿Qué propósito? ¿Con qué propósito el Señor dejó las escrituras? Dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Notan? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando usted mira aquí, se está hablando del propósito como tal de las escrituras. Y el propósito de las escrituras es enseñar, redarguir, corregir e instruir. O sea, las escrituras cumplen el papel del evangelio. Nosotros, los predicadores, tenemos que contextualizar, mostrar escrituras, porque ellas son las que conducen a la verdad, porque ellas son el verbo hecho carne. La vida de Jesús está en las escrituras. Hay un tema muy importante que yo quiero decirles a ustedes para finalizar. Mire, el hombre quiere ser perfecto, pero quiere ser perfecto fuera de las escrituras, en su propia fuerza, a su propia manera. Los pastores, muchas iglesias legalistas, tratan de que el hombre en su propio esfuerzo sea perfecto. Pero usted, ¿cómo va a ser perfecto si no ha sido enseñado correctamente por la escritura? ¿Cómo puede ser perfecto si no ha sido redarguido por las escrituras? O sea, la escritura tiene que redarguirlo, llevarlo a usted a entender su maldad. O sea, no hay otra manera. ¿Y cómo puede ser usted perfecto si no ha sido corregido por las escrituras? O sea, mire que se necesita, por último, la instrucción de las escrituras para usted poder arrepentirse. Pero en la actualidad no leen la Biblia, por lo tanto no se pueden arrepentir, porque la función de la Biblia es esa, corregir. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo usted puede tener buenas obras si no ha sido motivado por las escrituras? Esas obras no han sido motivadas por las escrituras, sino por su vano conocimiento y por su manera filtrada de ver la vida. He ahí el problema. La otra semana vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora desde la perspectiva de Dios. O sea, obviamente este texto lo he hablado desde la perspectiva divina, ¿no? Sino, como lo expliqué en un inicio, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo Dios quiere que usted responda frente a la tentación y frente a su propia maldad, y sobre todo cuando el Señor mismo lo lleve a la caída? Porque si usted está equivocado, el Señor lo va a llevar a que usted se estrelle, si usted es hijo, porque lo va a corregir. Entonces la otra semana nos vemos. Espero que les haya gustado este tema y por favor comparta este contenido, ya que con esto muchas personas saldrán de la ignorancia bíblica. Dele like, suscríbase y de verdad apóyenos a través de no solamente ver el video completo, sino compartiéndolo, ya que con esto de verdad el algoritmo de YouTube nos mostrará muchos más lugares. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.